¿Quiénes son? Identidades disidentes de ayer y de hoy. ¿Quiénes son? Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. Muy bien, bueno. Hoy vamos a empezar esta columna, ya lo voy anticipando y para que la gente lo sepa del otro lado, la palabra es hartas. El enojo, la bronca, la tristeza obviamente está presente en todos nuestros cuerpos. Vamos a empezar diciendo que Pamela Cobos falleció víctima de un ataque lesbodiante. Un señor de 62 años entró a un hotel familiar en el barrio porteño de Barracas, tiró una bomba molotov en una habitación en donde había dos parejas de lesbianas y dos de ellas están con más de la mitad del cuerpo quemado y Pamela Cobos falleció víctima de este ataque lesbodiante, que obviamente no es un ataque aislado. No es la primera vez que sucede y fundamentalmente estamos en un contexto en donde los discursos de odio están más presentes que nunca y además están avalados por un gobierno nacional, ¿no? Así que esto lo vamos a decir de entrada y de base para que se sepa que la columna de hoy está muy teñida por este enojo y esta tristeza, que como siempre decimos, es necesario que todo esto podamos resignificarlo y poder transformarlo en lucha. Así que en esta columna, ¿quiénes son? Identidades disidentes de ayer y de hoy. Vamos a traer un poco un revisionismo, una parte de nuestra historia, de la historia de nuestro movimiento LGTBI en Argentina, con una experiencia que realmente para mí es una de las experiencias más revolucionarias que ha tenido el movimiento LGBTI en Argentina, sobre todo por su época, ¿no? Creo que hay algo de la coyuntura y del momento histórico en el cual nos vamos a situar que transforma esto que vamos a traer en una de las experiencias revolucionarias más importantes que ha tenido la historia de nuestro movimiento. Estamos hablando de ni más ni menos que la revista Somos. Ay, sí. ¿Conocen la revista Somos? Pero claro. Sí. Bueno, la revista Somos fue una tirada de publicaciones que editó el Frente de Liberación Homosexual entre el año 1973 y 1976. Esto fue una tirada que duró 8 números en total y que fue obviamente editada de forma clandestina, no solamente por la época, sino también por las cuestiones que trataba la revista. O, bueno, obviamente le decimos revista, pero lo cierto es que era una publicación que tenía más características de fanzine, ¿no? Podríamos decir. Estaba escrito en gran parte en máquina de escribir, también había muchas partes escritas en manuscrito. Y por lo tanto sus impresiones, eran clandestinas. El primer número salió en diciembre de 1973. Esa fue la fecha de la primera edición, digamos, de la revista Somos. Qué añito además, Claro. Bueno, re convulsionado todo. exactamente. Digo, era un año muy revolucionado en términos políticos, en términos sociales en la Argentina, y sobre todo para hacer una revista en donde se estuviera hablando principalmente de la liberación sexual en ese momento, donde además la intención o el objetivo de esta revista era poder desmoralizar la discusión social respecto a la homosexualidad y también despatologizar y desmedicalizar el discurso sobre la homosexualidad en Argentina, que recordemos, hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Entonces había ahí un combate muy fuerte por intentar modificar algo de este discurso social tan preponderante. La mayoría de los textos que formaban parte de estas revistas no estaban firmados, y esto obviamente, creo que es por obvias razones, es porque si la edición era clandestina, imagínense sus textos, ¿no? Digo, probablemente la persecución y el hostigamiento hacia quienes escribían estos manifiestos, porque lo cierto es que eran manifiestos políticos, hubiera sido mucho más fuerte si sus nombres eran visibles en la revista. Como les decía antes, duró 8 números nada más. Hubo aproximadamente 500 ejemplares de esta revista en total, así que es una revista
muy difícil de encontrar como material físico, pero sí hubo todo un trabajo de recuperarlo para poder tenerlo en digital, en PDF. Así que hay algunos de los números que están en PDF, que tenemos algunas fotos, que creo que las estábamos viendo recién, para que ustedes puedan ver, sobre todo las portadas, ¿no? Ajá. El último número se editó, salió a la luz en enero de 1976. Fíjense también qué añito, ¿no? Claro. Estamos hablando... En las puertas del golpe. Claro, 2 meses antes de iniciado el último golpe cívico-eclesiástico-militar. Esta revista, esta publicación, como les decía antes, es una publicación del Frente de Liberación Homosexual. Vamos a contar un poquito, muy breve, qué fue este Frente de Liberación Homosexual, o también conocido como FLH. El FLH nace en Argentina en 1971 y fue la conjunción, o cuando se juntan, el grupo Nuevo Mundo, que es un grupo del que ahora podemos hablar un poquito más, pero que fue creado en 1967 por Héctor Anavitarte. Ahora vamos a contar un poco más sobre él. Que fue, podríamos decir, la primera organización política LGBT que hubo en Argentina, o que por lo menos se manifestó como tal, ¿no? Claro. Como organización política. Donde además, bueno, confluyeron un grupo de escritores, intelectuales, estudiantes, que venían siguiendo lo que estaba pasando en otros países del mundo en relación a los posicionamientos políticos de personas LGTBI, que empezaban a formar parte de la discusión social y de la necesidad de, empezar a mover estas estructuras normalizadoras y moralizadoras que tildaban a la homosexualidad como una enfermedad, pero además que perseguían fuertemente a las personas LGTBI, ¿no? Algunos ejemplos, digo, de estas experiencias de otros países es lo que conocimos después como la revuelta de Stonewall, ¿no? Que en algún momento Sí, lo claro. hablamos acá. Sí. Que eso fue en el año 1969. O sea Claro. que fíjense que es muy contemporáneo el nacimiento de Nuevo Mundo con la revuelta de Stonewall. Ahí en el FLH, digo, hubo algunas personas como Marcelo Manuel Benítez, los voy a leer para no olvidarme ningún nombre, Selmar Acevedo, Alejandro Schokl, Néstor Latrónico, Rodolfo Rivas, Eduardo Todesca, Néstor Perlonger y Héctor Anavitarte, ¿no? Estos son algunos de los nombres más conocidos del Frente de Liberación Homosexual. Y a mí hay algo que me interesa mucho del FLH, que es la cuestión del contexto, ¿no? Recién hablábamos de que, bueno, eran años muy movidos en la Argentina. Y fíjense que había algo en relación al posicionamiento sobre la homosexualidad a nivel social, que era, por un lado estaba la ultraderecha, ¿no? Conservadora, donde, bueno, había fuertes discursos normalizadores, moralizadores, en donde había los estereotipos de género estaban muy marcados, los estereotipos familiares estaban muy marcados, pero donde además, digo, también empezaba a influir con mucha fuerza la iglesia, las Fuerzas Armadas, ¿no? Como instituciones también muy fuertes que marcaban un posicionamiento y un discurso frente a la homosexualidad. Pero además era un contexto, yéndonos a esa época, en donde la izquierda, por ejemplo, como movimiento, también tenía posiciones muy conservadoras sobre la homosexualidad, ¿no? De hecho, hay muchísimas discusiones en los partidos de izquierda donde se decía que la homosexualidad era una distracción del capitalismo para quitarnos del foco principal de la lucha, que era discutir los medios de producción, ¿no? Creo que ahí hay algo también para ver en relación al contexto y a los posicionamientos más allá de la derecha, ¿no? Que sabemos que siguen siendo muy fuertes en contra de la homosexualidad. Y también el peronismo. Fíjense que en esos años Montoneros ya marcaba su posición con el famoso cántico "No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Fapi Montoneros". Que además, digo, si nos vamos más al lado de la ortodoxia del peronismo, en paralelo con la revista Somos, se publicaban en esos mismos años la revista El Caudillo. Habrán escuchado hablar de la revista El Caudillo. Que fue una revista que se decía que medio
le respondía a la revista Somos o que tenían permanentes idas y vueltas en sus publicaciones. Y de hecho hay una de las editoriales de la revista El Caudillo que se tituló Acabar con los homosexuales, ¿no? Directamente. Y ahí mismo, obviamente, se hablaba de exterminar la homosexualidad o asesinar a los homosexuales. Esto lo menciono porque para mí lo interesante de esto era la discusión política que daba el FLH, que no era correrse de las organizaciones políticas, sino por el contrario, entrar para dar la discusión, ¿no? Y hay una imagen muy hermosa que nos trajo, o por lo menos yo la leí en el libro Las Violetas del Paraíso, que es en la vuelta de Perón, el Frente de Liberación Homosexual va a recibir a Perón con la bandera del FLH. Obviamente ahí reciben infinidad de agravios. De hecho, por lo menos en el libro es donde muestran este cántico tan famoso: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FAP y montoneros. Pero fíjense cómo el FLH, lejos de romper o de salirse de la lógica organizacional, política, tradicional, iba a dar la discusión, ¿no? En definitiva. Era no correrse de esos espacios de lucha y de organización, sino formar parte y poder discutirlos desde adentro. Y esto me parece interesante porque yo creo que hay ahí una fuerte influencia en lo que años después pudimos ver como los gobiernos peronistas dando o abriendo la discusión a la igualdad de derechos para el colectivo LGBTI, lo que después podemos pensar como la aprobación del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ¿no? Como hay una influencia muy fuerte del FLH en lo que después los partidos de izquierda y del peronismo empiezan a incorporar en sus agendas o en sus discusiones, ¿no? Sí. Hay mucho de esto que está muy bien graficado, que se ve muy lindo en el documental Sexo y Revolución, que es la historia del FLH, que está en YouTube, así que lo pueden ir a buscar Me y lo pueden encantan ver. los documentales. Es un documental muy lindo, además, muy, muy claro, bueno, muy, muy hermoso, que grafica muy bien a la época. Y bueno, les traigo todo esto porque yo creo que la revista Somos de alguna manera nos invita hoy a volver a estas bases, a pensar en estos tiempos oscuros, a pensar en tiempos en donde los gobiernos incluso promueven estos discursos de odio que mencionaba al principio. Y me gustaría leerles, para terminar, el cierre de lo que fue la última editorial del volumen número 8 de la revista Somos. Sí. Si no les molesta, voy a leerlo. Por favor. Lea, tranquila. Y con esto ya cerramos. Podemos después intervenir un Sí, poquito, por ¿ah? supuesto. Cerramos la columna Porque y abrimos a Yo tengo que decir un consulta. montón de cosas. Por supuesto, mi amor. Yo digo que después de esto no hablo más. Si querés nos vamos. Cierren todo. Bueno, dice: desde nuestro punto de vista, los homosexuales marginados, perseguidos, encarcelados, despreciados por el solo hecho de serlo, no tenemos nada que ver con este sistema que ahora se derrumba. Todos los valores que sus defensores levantan van en contra de nuestra manera de gozar. Pero ello no quiere decir que debamos quedarnos de brazos cruzados. Todo lo contrario, puestos que las clases que detentan el poder en la Argentina se encaminan firmemente hacia el fascismo y la matanza de homosexuales figura en el programa del fascismo como punto central. Cualquier homosexual que no quiera ahogarse en el llanto de la culpa y el autocastigo hasta que los alambres del campo de concentración le hagan real la pesadilla, tiene una alternativa: profundizar la lucha contra la normalidad, contra la represión, contra la persecución, desde el espacio liberacionista que el FLH está empeñado en construir. Los homosexuales queremos gozar, no queremos seguir oprimidos. Esta lucha por los derechos a disponer libremente del propio cuerpo y la propia vida implica reivindicar el libre uso por parte de toda la población del cuerpo, la sexualidad y la vida, ahora alienada por el sistema capitalista. E implica también la crítica sin concesiones de todos los planteos que, provengan de donde provengan, intentan rescatar, total o parcialmente, una normalidad que el propio capitalismo está encargándose
de hacer girones. De esa manera cierra la editorial. ¡Qué bueno! El volumen 8, que fue el último de la revista Somos. Y hasta ahí Zarpado. lo que les traigo hoy para vincular este momento tan horrible con un poco de historia que nos da la esperanza de seguir pensando en esta lucha, ¿no? Sí, y que la lucha sigue y que no hay nada saldado. Yo no, o sea, siento que agregar algo a esa editorial que acabas de leer es una de más, pero me siento completamente interpelada también. Por supuesto. Y creo que es una discusión abierta todo el tiempo hacia el interior de quienes somos. Pero me gusta pensar también que esos compañeros, esas compañeras, esos compañeros han reclamado su derecho a estar adentro del movimiento, adentro del peronismo, y en esa incomodidad de habitarlo es que empujan a todo lo demás a tener que, habitar, ¿no? Esa contradicción de quiénes somos. Pero ya vamos a ver más adelante cómo canalizamos la ira de lo que está sucediendo, pero me parece que volver a quienes estuvieron y hicieron, digamos, estas estrategias, pienso en la clandestinidad, pienso en como un montón de formas que estuvieron ahí como formas de vida, pero también que se tomaron como estrategia para la acción política. Me parece que ahí hay un montón de data a la que volver, y que vos no las traigas, Vicen, te agradezco muchísimo. Sí, total. Y está bueno poder seguir pensando este recorrido, ¿no? Porque creo que siempre nos situamos en momentos, tanto cuando traíamos Nunca Más las Locas como ahora, Claro. Momentos políticos, sociales, en donde, capaz que era todo mucho más oscuro respecto a incluso el avance de derechos o las discusiones públicas respecto a la diversidad sexual. Pero me parece que son un poco el puntapié inicial para pensar cómo se dieron algunos de estos avances o de estos procesos de resistencia también, que por eso son tan necesarios traerlos, ¿no? Qué bueno, sí, totalmente. La verdad que estuvo espectacular. Ahí en el chat están pidiendo si podés repetir el nombre del documental. Sí. Se llama Sexo y Revolución. Así nomás, en YouTube lo buscan y es la historia del FLH. A mí me gustaba, además, que tomaste como centro la revista. Y el espacio de la revista en esa época tiene un montón de connotaciones, porque Sí. son un montón de gente que se encuentra y trae sus trayectorias y trae sus formas y empiezan a organizar un grupo político que además quiere decir algo. Y desde la historia intelectual como disciplina se estudian las revistas para ver la circulación de ideas y ver cómo esos grupos en determinados momentos están separados, después se juntan, están peleados, después se amigan y cómo son espacios de organización poderosos de ese momento. Pienso, no sé, en la revista Envido, la revista Contorno, por decir algo, que son contemporáneas a esta y que quizás estas discusiones no tenían lugar en esas y se arma una nueva revista. Y un poco pensar cuáles son esas revistas y esos focos de hoy en día y pensar si estos espacios, estas mesas, estos canales de stream no son un poco esos focos donde cada uno trae un poquito de lo que tiene y intenta decir algo para transformar un poco lo que está pasando. Me encantó eso. muy hermoso. Y acabo de descubrir algo escuchándoles. Me encantó que leíste la editorial, la número 8, y termina con la palabra girones, que es una palabra muy evitista, porque yo la conocí y cada vez que la escucho, si yo tuviera que decir, no sé exactamente qué significa, pero sí en la propia musicalidad de las palabras que traen imágenes, que traen recuerdos, que traen vibraciones. No puedo dejar de recordarla hoy que nombraste a Evita, a sus 105 años, que probablemente hubiera sido parte de esto. Me la imagino tecleando. La primera streamer. La primera streamer aparte. Y estoy seguro, vi que te escuchaba hoy nombrando la columna, quiénes somos. ¿Quiénes son? Leyendo la editorial de Somos, la número 8, pero algo me hizo pensar que esto fue la editorial número 9.
Qué hermoso. Le quiero sumar algo a esto que dijiste porque Néstor Perlonger escribió un libro que se llama Evita y otros relatos, que es como, para mí es uno de los libros más provocadores en relación a Evita, porque había un amor muy fuerte por Evita y ni hablar, digo, de poder reivindicar ahí el vínculo de Evita con su vestuarista, Paquito Yarmandú, de poder retomar mucho de esa sensibilidad de Evita en este libro de Néstor Perlonger, pero además en donde trabajan mucho sobre la enfermedad de Evita y el último tiempo, desde una escritura, digo, muy... de sentirse representadas por Evita, ¿no? Y creo que ahí también hay algo de este diálogo entre el FLH y el peronismo que para mí es buenísimo para seguir metiéndonos y escarbando ahí, porque había una intención muy fuerte de dar esa discusión para que ese proceso de representación que sentían muchos del FLH para con Evita, bueno, también se diera en relación al peronismo con las discusiones de la diversidad sexual, ¿no? Creo que es un diálogo permanente, histórico, político, que tiene una potencia enorme que creo que es hoy ver a los movimientos de la diversidad sexual, bueno, tan politizados, tan organizados, ¿no? Impecable. Bueno, un poquito de data. Vamos a cerrar esta columna diciendo que... primero, que a los discursos de odio les vamos a seguir respondiendo de esta forma, con lucha, con organización, porque al calabozo y al closet no volvemos nunca más. Así que, bueno, vamos a cerrar diciendo justicia por Pamela Cobos, ni un ataque de les odio más.